Hola, muy buenas noches para todos. Espero que me escuchen bien. Nuevamente por aquí, Kelly Torres, psicóloga especialista en psicología de los cuidados paliativos. Para los que no me conocen, voy a hacerle la invitación a nuestro personaje del día de hoy, que nos va a acompañar con un tema muy interesante. Denme un momento, por favor. Entonces, cordial saludo nuevamente, buenas noches. Pues por acá acompañándoles otra vez desde Paliativos y Duelo con un tema muy interesante llamado nutrición del paciente, para el cual tenemos un invitado muy especial. Se trata de un maravilloso ser humano y profesional que es el doctor Andrés Yepes, médico internista, egresado de la UPB, con formación en oncología clínica de la Universidad del Bosque. Muy bien, de la Universidad del Bosque. A ver, yo pasteleo aquí más, que es más preparado que un yogur. Magíster en oncología molecular de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, con posgrado en nutrición oncológica de la Universidad de Barcelona, España, y posgrado en fitoterapias también de la Universidad de Barcelona, con amplia trayectoria en la atención de pacientes. Entonces, démosle la bienvenida al doctor Andrés Yepes. Muy buenas noches, doctores. Para Paliativos y Duelo, un placer y un honor tenerlo acompañándonos el día de hoy. Hay disculpa pues la demora y los errores de logística y la falla técnica que no faltan de último momento. ¿Me Buenas escuchas? noches, ¿qué más, Cali? ¿Cómo estás? Doctor Yepes, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escuchan? Oh, ¿Aló? ¿nos escuchas? Sí, Adelante. ¿ya sí me oyes? Sí, súper. Bueno, buenas noches, muchas Gracias, gracias por la gracias por invitación. el Hay que espacio. pagar el internet, No, a pues, ti. hay que hacer la vaca ahora a todos los que nos escuchen en el día de hoy. Qué vergüenza. Queremos que hagan la vaca, pues, para pagar el internet de Ay, paliativos no y me duelo. diga eso, no me diga eso, doctor, qué vergüenza. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por dedicarnos su valioso tiempo en estos horarios nocturnos. Entonces, como quien dice, para comenzar, dame un segundito que definitivamente cuando las cosas no están como a favor, todo conspira. Entonces, la idea es que hablemos hoy de nutrición oncológica y que tenemos claro que se realiza para asegurar que el paciente con cáncer reciba los nutrientes y vitaminas necesarios para que su cuerpo funcione correctamente durante el tratamiento y posttratamiento. Cuando uno se va a consultar qué es nutrición oncológica, se encuentra con eso. ¿Es así, doctor, o en qué consiste? Sí, es decir, esa es una definición, como todo en medicina, y una de las, yo creo que las palabras que quedan en el día de hoy es individualizar los manejos. Uno de los mensajes que yo creo que hay que tener con, con todos los pacientes con cáncer es que no todos son iguales, no todos tienen el mismo tipo de cáncer, no todos tienen la misma condición nutricional, enfermedades adicionales. Entonces, cada paciente, como les decimos, es un mundo. A partir de ahí hay que hacer un enfoque, obviamente, que es individualizado, pero en última instancia, el enfoque desde el punto de vista de nutrición oncológica, uno lo pudiera dividir en tres. Uno es la prevención, o sea, aquella persona que nunca ha sufrido cáncer, pero que quiere tener hábitos de vida saludables, y dentro de eso es uno de los pilares es la nutrición. Por ahí hay una frase que siempre yo les menciono que por ahí está dentro de los textos hipocráticos y que me parece muy bonita para este tema, y es que tu medicina sea tu alimento
y tu alimento sea tu medicina. O sea, dependiendo de lo que ingiramos y de lo que estemos comiendo, obviamente que sepamos que debe ingresar a nuestro organismo, pues a partir de ahí podemos tener probablemente una salud mucho más balanceada, mucho más equilibrada. No quiere decir que no enfermemos, pero probablemente sí evitemos muchas enfermedades. El segundo concepto es el paciente que está en tratamiento oncológico, o sea, aquel que ya tiene cáncer y está en quimioterapia, cirugía, radioterapia y demás, es un enfoque diferente. Y el tercero es el enfoque para el superviviente, o sea, aquel que pasó por todo el proceso de tratamiento y está ya sin quimio, radio o cirugías, está ya en un seguimiento, también hay que darle un enfoque que es diferente. Entonces, esos son como los tres pilares fundamentales de la nutrición oncológica y por eso hay que tratar de individualizarlo. Ocurre en forma errónea que tratamos es de dar recomendaciones a todos por igual y pues eso es de pronto una de las fallas que tenemos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. En los enfermos con cáncer, pues se suelen presentar alteraciones en el apetito, pues ocasionados directamente por la enfermedad y la medicación a la que están expuestos. ¿Eso es normal? Sí, es muy frecuente, es muy frecuente. Es tan simple como que cambia el sabor de los alimentos. El paciente incluso anteriormente pudiera ser gran consumidor, por ejemplo, de pescado o de gustarle los frijoles o cualquier tipo de alimento. El solo daño que producimos en ocasiones a través de los tratamientos, por ejemplo, de quimioterapia o radioterapia, y que produce alteraciones en el sabor, la captación, la parte de las papilas gustativas y cómo se dañan Oh. por los tratamientos, desde ahí arranca ya un problema desde el punto de vista nutricional. Entonces ahí obviamente tenemos que también intervenir a los pacientes, pero adicionalmente a eso aparecen llaguitas en la boca, hay dolor, hay inflamación, empieza a haber náuseas, empieza a haber vómito, empieza a haber diarrea, empieza a haber estreñimiento, empieza a haber dolor abdominal, entonces fatiga. Entonces hay un montón de síntomas que son dados tanto por la enfermedad como también por los tratamientos que afectan notablemente lo que tiene que ver con el tema nutricional. Entonces queda claro pues que se altera el gusto y que se ve afectado ese deseo por la ingesta de alimentos. Muy bien. Dada su experiencia, ¿es muy común la desnutrición en el paciente? ¿O te encuentras con muchos pacientes cuando van a consulta en un estado de desnutrición, digamos, avanzado? Sí, ahí igualmente hay que tener un enfoque que también es uno como de esos mitos que se manejan en oncología y es que todo paciente está desnutrido. No es Mm. así. Hay unas clasificaciones que se deben hacer en los pacientes y pues una gran mayoría pueden estar en riesgo de desnutrición. Otros ya ingresan al tratamiento estando con problemas de desnutrición como tal, pero también hay pacientes obesos, hay pacientes que incluso están con sobrepeso o con obesidad, que también lo vemos con frecuencia. Más o menos se calcula que entre el 60 y 70% de los pacientes que ingresan con diagnóstico de cáncer tienen o riesgo de desnutrición o están ya desnutridos, pero un 30-40% de los pacientes son con sobrepeso u obesidad, que de hecho es uno de los factores grandes de riesgo para desarrollar cáncer. Entonces, el enfoque por eso es muy diferente entre una u otra de las poblaciones que estamos enfrentando. Y podríamos decir que hay un esquema de alimentación especial, digamos, para el paciente, con el fin ya sea de comenzar un tratamiento o posterior a este, que desde la especialidad de nutrición oncológica se determine que es necesario ese régimen, tanto para iniciar como para finalizar. Como lo decíamos al principio, hay que individualizar, ¿cierto? A veces se dan pautas obviamente muy generales que pueden aplicar para la gran mayoría de pacientes, pero cada paciente, vuelvo y repito, es un mundo, es un enfoque que puede ser diferente. Desde el punto de vista de nutrición, también uno de los mitos que se tiene, pues digamos que en general es que el paciente tiene que suspender muchas cosas, tiene que cambiar drásticamente su alimentación y adicionalmente a eso los pacientes se quejan de que lo que le recomiendan es maluco, o sea, la alimentación no les gusta, entonces les quitan mucho o les quitamos, pues porque obviamente es todos los que pertenecemos al gremio de salud, entonces terminamos haciéndoles cambios muy radicales, terminamos haciendo que la nutrición no sea agradable, entonces
Eh, digamos que dentro de las condiciones generales es tratar de buscar que para ese paciente que estamos evaluando, la nutrición sea balanceada, pero que también sea una nutrición agradable, que sea una nutrición adecuada para ese paciente, que esté bien dirigida para su enfermedad, para sus condiciones actuales, y que le demos recomendaciones desde el punto de vista de cómo comer bien, de cómo, o incluso el término sería cómo nutrirse bien. No todo lo que comemos nos nutre, entonces a partir de ahí hay que quitar también ese mito que es que la nutrición tiene que ser en tratamiento de cáncer maluca, tiene que ser desagradable. No, hay recetas que se les pueden dar, hay que incluso innovar en la cocina. Yo también les digo mucho que en ocasiones no solamente es el cuidador principal, que ustedes lo manejan mucho en el área de psicología, a quién se le da Ujú. información, quién lo está cuidando, pero es muy importante quién cocina, o sea, quién es el chef de esa casa, quién es el que merca, quién es el que está pendiente de qué alimento le gusta y como les decía, como cambian los sabores, entonces hay que volver a reinventar la alimentación, hay que volver a saborear, hay que estar probando, hay que darle a ese paciente cambios para que empiece otra vez a saborear y como decíamos, se alteran mucho las papilas, entonces puede que cambie. Cosas que antes no le gustaban, ahora sí les llamen la atención o sean sabores de pronto incluso un poquito más fuertes y que sean más agradables para él. Entonces es reinventar un poquito. Entonces digamos que hay consideraciones generales, pero ya la recomendación puntual para cada paciente sí hay que individualizarla, porque igualmente dependiendo del tipo de cáncer pueden haber algunas recomendaciones también de ciertas verduras que pueden tener algunos efectos protectores dependiendo del tipo de quimioterapia o radioterapia, entonces ahí ya se debe ir individualizando como esa recomendación. Ah, bueno, entonces más adelante para que nos profundices un poquito en como en ese tipo de alimentos. Dentro de esa evaluación que se realiza por nutrición oncológica, ¿se tiene de pronto algún tipo de formato, de criterios, digamos, específicos para poder entrar a hacer como todo ese diseño de ese plan alimenticio? Sí, igual hay que mencionar que esto es un grupo, es decir, desde el punto de vista obviamente médico, pues yo cumplo unas funciones y desde el punto de vista de oncología, en lo que tenemos que ver con la formulación de la quimioterapia, por ejemplo, y a partir de la formulación de quimio, pues el tipo de entrenamiento que yo hago es darle cierta recomendación a los pacientes, pero igual hay un grupo alrededor. No se puede olvidar que hay una nutricionista que debe ver los pacientes, ella evalúa con ciertos formatos, si bien yo aplico ciertos tipos de escalas para determinar, pues, digamos, eh, algunos riesgos nutricionales, hay ciertas escalas, hay una, por ejemplo, que se llama el Nutri-Score, pero hay diferentes escalas validadas en pacientes con cáncer. Pero lo importante es que, pues, obviamente, esto lo que nos permite es identificar los pacientes que están en riesgo de desnutrición, quienes están desnutridos, quienes están obesos y a partir de eso pues plantear obviamente las estrategias enfocadas al tipo de tratamiento que van a recibir. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración porque pues es importante entrar a diferenciar el rol del especialista en nutrición oncológica de el rol y función que cumple la nutricionista y que de igual forma el hecho de que haya un médico especialista en nutrición oncológica no desvincula al profesional de nutrición en ese grupo del cual estabas hablando. No, absolutamente es necesario. O sea, ahora pues vemos incluso muchos especialistas, médicos generales que pues hacen ciertos tipos de entrenamientos en nutrición y pues dan unas recomendaciones al paciente con cáncer que pues no se deben hacer o que no cuentan con el respaldo, por ejemplo, de nutricionista y se vuelve incluso a veces hasta peligroso porque hacen cambios muy radicales, a veces cambian las dietas, y por eso lo que decíamos al principio del enfoque, una cosa es que yo quiera prevenir el cáncer y pues hacer cambios más radicales, meterme a una dieta vegetariana o a una dieta japonesa o a una dieta mediterránea, pero cuando yo ya tengo el cáncer ya los objetivos cambian, entonces ese tipo de cambios hay que manejarlos con cierta prudencia
Y debe haber un equipo, debe haber un entrenamiento para el paciente con cáncer, que es muy distinto al paciente diabético, al paciente hipertenso, al paciente con otras enfermedades crónicas. Entonces sí se necesita que haya ese grupo y nutricionista es fundamental. Vale, gracias, doctor. Usted ahorita nos estaba mencionando algo referente a los mitos que suelen aparecer en este tema. ¿Cuáles serían los más comunes? Bueno, ya hemos ido como mencionando algunos, Algunos. o sea, algunos en cuanto a que a todos los pacientes que, por ejemplo, inician quimioterapia, todos tienen que empezar las mismas recomendaciones nutricionales, falso, eso es un mito. Hay que individualizar, esa es la realidad, se deben dar recomendaciones pues que son netamente individualizadas. Hablábamos del mito de que todos están desnutridos cuando están con cáncer, es falso. Hay personas que llegan en buenas condiciones a enfrentar los tratamientos de quimioterapia y de hecho a veces cometemos errores con esos pacientes que ni tienen riesgo de nutrición ni están obesos, sino que están en condiciones adecuadas y les hacemos cambios muy drásticos en la dieta. Entonces eso es también un mito, no todos están desnutridos y hay algunos pacientes que tienen incluso condiciones que hay, por ejemplo, Espérame, doctor Yepes, que se te fue la onda. El internet le va a tocar ¿qué? pagarlo es a usted. No, está bien, Sí, usted sí lo tiene sí, al día. no, está así. Está al día y si no, ahora hacemos la contribución y nos repartimos el pago de la cuenta. Ya te estoy viendo bien, ya te escucho bien. Vale, ahora sí, Bueno, continúa. hablábamos del mito de que las recomendaciones nutricionales tienen que ser malucas, o sea, que los alimentos tienen que tener muchas restricciones y que hay que suspender muchas cosas. No, tampoco aplica, es un mito. Hay buenas recetas, hay incluso ya chefs que cocinan para pacientes con cáncer y sacan ciertos tipos de recetas que son muy ricas. Hay que aprender a cocinar para ese tipo de pacientes. Está el mito que todos los pacientes tienen que tener suplementos nutricionales o multivitamínicos, eso también es un mito, no todos lo requieren, entonces todos los que tienen diagnóstico de cáncer, la primera recomendación es arranque a consumir pues, marcas, por ejemplo, Ensure, entonces todos arrancan con Ensure y hay que tener precauciones con esos suplementos porque no todos aplican para todos los pacientes, no tienen las recomendaciones iguales para todos los pacientes, hay productos que son especializados para pacientes con cáncer y hay otros que incluso ni siquiera lo requieren. De hecho, esos productos pueden dar también algunos efectos secundarios, pueden dar algunos más náuseas y vómito, pueden dar diarrea, entonces también hay que tener cierta precaución. Eh, Hay mitos que, por ejemplo, que sabemos mercar, que sabemos escoger los alimentos. Desafortunadamente no, ni siquiera sabemos leer las etiquetas que traen los productos. Esas etiquetas pequeñitas que traen la gran mayoría de productos que nos dicen cuánta cantidad de proteínas, azúcares, Ajá. grasas y demás. Ya se han hecho encuestas y la población que merca menos del 20% sabe leer esas etiquetas. Entonces, ese tipo de cosas, digamos que están dentro de los mitos. Hay mucho mito que, por ejemplo, se debe suspender completamente las carnes rojas, que se deben suspender completamente los lácteos, y eso también hay que tener cierta precaución. Y más ahora, por ejemplo, en el tema de tratamientos que estamos haciendo novedosos con inmunoterapia. Eh, Hay que recordar que nuestro intestino es parte fundamental de nuestro sistema de defensa, de nuestro sistema inmunológico. Y cuando hacemos ciertos tipos de cambios, podemos afectar las bacterias buenas que tenemos en el intestino. Y eso puede afectar a su vez, entonces como rebote, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas. Y eso hace que los tratamientos pierdan poder, pierdan efectividad. Entonces también hay que cuidar nuestro intestino. Y eso está también dentro de esos mitos que tenemos que suspender muchas cosas y a veces no es tan cierto para cierto grupo de pacientes. Hay que, por ejemplo, saber qué tipo de tratamientos van a recibir. Entonces ahora, por ejemplo, que estamos aplicando mucha inmunoterapia, la alimentación cambia y va dirigida a proteger, por ejemplo, lo que se llama la microbiota intestinal, que son esas bacterias buenas, protectoras que tenemos en nuestro intestino. Esos son como, digamos, algunos de los mitos que se manejan en el área de cáncer. Bueno, entonces, ahora en ese orden de ideas, ¿qué tipo de alimentos entonces deben de consumir los pacientes o cuáles deben de evitar durante el tratamiento?
de acuerdo a su conocimiento y experiencia. Entonces hablábamos de que obviamente se debe individualizar, pero hay algunas recomendaciones generales, ¿cierto? Que sean generales, En sí. general, sí, en general buscamos lo que se llama dietas antiinflamatorias principalmente, ¿cierto? Los pacientes cuando tienen tratamientos oncológicos tienen tendencia a tener alteraciones en su digestión. Alteramos ciertas sustancias, proteínas, enzimas que están dentro de toda esa cascada de la parte digestiva, alteramos el ácido que hay en el estómago, alteramos muchas bacterias que hay en el intestino. Entonces hay que buscar cosas que no nos inflamen más de lo que probablemente ya estamos. Dentro de eso, pues se busca, uno, si bien no es un alimento, no lo consideraríamos como un alimento, pero para pacientes que estén en tratamientos oncológicos, el agua es fundamental. O sea, hay que hidratarse bien. Ese Hidratación. es sí, primer requisito fundamental, es que hay que hidratarse bien y se hidrata con agua principalmente. Hay que mantener más o menos una ingesta mínima entre litro a litro y medio de agua, y eso es fundamental. O sea, eso recupera muchas de las funciones que se alteran por los tratamientos oncológicos, porque muchos de ellos incluso producen deshidratación en nuestros pacientes. Entonces, ese es uno. Dos, el consumo de carne roja, si bien pues se ha satanizado un poquito, pero sí hay que tener precaución en que el consumo no sea diario y tampoco supere, ojalá, los 500 gramos por semana. Entonces la clave son Hay las que, cantidades. sí, cantidades, sobre Ujú. todo porque son proteínas difíciles de digerir. Si bien necesitamos proteínas durante el tratamiento para evitar la pérdida de masa muscular, que es lo que más pierden nuestros pacientes con cáncer, hay que buscar alternativas de proteínas diferentes. Entonces están, por ejemplo, los huevos, las carnes blancas, los frijoles, las lentejas, la parte vegetal, por ejemplo, con proteínas como por ejemplo la espirulina, y hay que saber prepararlas, ¿cierto? Porque incluso dentro de las recomendaciones que están por los principales institutos de cancerología en el mundo, siempre nos dicen incluya frijoles y lentejas y son maravillosas durante el tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia, pero algunos pacientes no los toleran, entonces hay que buscar formas de prepararlas. Hay a veces que no solamente es dejarlas remojando, sino licuarlas, aplicar un poquitico de limón en esas preparaciones que disminuye algunas de esas sustancias que pues hacen que esa mala digestión se produzca por este tipo de granos. Pero entonces hay que buscar consumo de proteínas, pero sin que sea principalmente por carnes rojas que son mucho más inflamatorias. Entonces hay que buscar subir el consumo de pollo, de pescado, que son carnes blancas, de huevo, de frijoles, de lentejas o algunas proteínas de origen vegetal, como puede ser la espirulina. Tercero, consumo de frutas y verduras. Son pues antiinflamatorios, antioxidantes por naturaleza. Obviamente ahí también hay mitos, entonces dicen que la guanábana, por ejemplo, cura el cáncer, falso, pero es otra fruta adecuada para consumir y aporta buena cantidad de fibra. Hay que tratar, eso sí, de que las frutas y verduras sean por lo menos unas 3 a 5 porciones diarias, que es la recomendación principal, que el seco, el plato del seco, sea la mitad del plato en, por ejemplo, una buena ensalada, ¿cierto? Y dentro de las verduras que preferimos para la gran mayoría de pacientes, son las denominadas verduras crucíferas, que tienen cierto tipo de sustancias que incluso son poderosos antiinflamatorios. Entonces ahí está, por ejemplo, siempre les digo que las verduras que parecen como un cerebrito, tipo brócoli, que tienen como esa forma, el brócoli, la coliflor, esas son verduras crucíferas, ¿cierto? Que conseguimos fáciles. También hay que aprenderlas a cocinar, porque si se consumen sin partirlas o sin remojarlas, sin agregar también un poquito de limón y demás, a algunos pacientes también les puede caer mal. Entonces esas son verduras ideales. Dentro de otras verduras ideales está, por ejemplo, el tomate rojo, y el tomate rojo debe ser cocinado. Siempre está la creencia de que muchas verduras al cocinarlas pierden sus propiedades, pero el tomate rojo al cocinarlo libera una sustancia que se llama licopeno.
y que es bastante protectora y bastante antiinflamatoria. Y los hombres deberíamos consumir tomate rojo porque tiene ciertas propiedades de protección, por ejemplo, contra el cáncer de próstata. En las mujeres, las verduras que hablábamos, por ejemplo, la coliflor, el brócoli, estas verduras crucíferas, tienen propiedades que se han visto también protectoras contra el cáncer de mama. Además de que aportan una buena cantidad de fibra y también pueden tener algo de protección contra cáncer de colon. Eh, Dentro de la parte de consumos, tratar de cocinar o de utilizar diariamente aceite de oliva. El aceite de oliva no debe faltar, ojalá, en las mesas, el aceite de oliva extra virgen para agregárselo a las pastas o a las ensaladas. Más o menos se calcula que un consumo de 10 centímetros de aceite de oliva sea adecuado y es también un potente antiinflamatorio y antioxidante y por la cantidad de cierto tipo de polifenoles que contiene. Eh, Eso serían, yo creo que así a grandes rasgos como recomendaciones desde el punto de vista bueno, y en la parte de lácteos, siempre preferimos, si bien no lo suspendemos completamente en algunos pacientes, sobre todo en aquellos que tienen cierta tendencia a dañar la microbiota intestinal, a lo que hablábamos de esas bacterias buenas, pero los lácteos sí deben ser bajos en grasa y de hecho, pues ojalá todos pudieran consumir, por ejemplo, el yogur griego, que en combinación con frutas tiene un buen aporte de lo que se llama prebiótico, que es lo que termina alimentando esas bacterias, que son los probióticos. Entonces, también nos protegen algo la parte intestinal. Eh, y pues para los pacientes que, por ejemplo, presentan fatiga durante el tratamiento, el consumo, por ejemplo, y estar picando en el transcurso del día, que esa es otra recomendación grande, no dejar de consumir alimentos más de 3 horas entre intervalo de uno y otro, que hay personas que, por ejemplo, desayunan muy temprano y vuelven a comer hasta el almuerzo, exceptuando en aquellos pacientes que implementemos, por ejemplo, algunos esquemas de ayunos, que también es otra metodología para cierto grupo de pacientes, no para todos es útil, pero en los que no implementamos el ayuno, por ejemplo, se puede utilizar frutos secos. Entonces, Ajá. nueces, arándanos, almendras, no maní. El maní no se considera un fruto seco, es una leguminosa y por eso no tiene las propiedades de estos otros frutos secos como antioxidante. Pero, por ejemplo, las nueces están recomendadas también como un potente antiinflamatorio y antioxidante y está entre las recomendaciones de los institutos de cáncer, por ejemplo, para prevención y para los pacientes que están en tratamiento oncológico. Eh, Tratar al máximo de que todo sea natural, es decir, si nos vamos a tomar un jugo, que sea natural, reducción de azúcares procesadas al máximo, o sea, tratar de evitar todos estos juguitos en cajitas, tés con azúcar, gaseosas, siempre tratar de que sea, si no es agua, pues por lo menos jugos naturales. Como les digo yo, si van a pecar por ahí de vez en cuando y se van a tomar una gaseosa, que sea máximo 250 centímetros en el día y debe ser sin azúcar, pero que ojalá no la utilicemos. El evitar licor durante los tratamientos también es fundamental y, y creo que ahí estarían como las principales recomendaciones. Bueno, y si van a endulzar, por ejemplo, pues recomendamos stevia o en algunos casos, por ejemplo, para algunos batidos que les enviamos a los pacientes, por ejemplo, endulzarlo con un poco de miel o darle sabor, por ejemplo, con esencia de vainilla, que son también, pues, pacientes. Espérame, doctor Yepes, que otra vez se te está yendo la onda. A ver, Cuente, ¿hasta dónde yo? ya, ahora ya no, hasta ahí vamos muy bien. Ah, bueno, muy Bueno, bien. podríamos decir que dentro de ese tipo de alimentación que se sugiere, también estarían contemplados dentro, por ejemplo, de los granos y semillas, lo que es avena, quinoa, chía, se suelen Sí. utilizar, se consumen, son, digamos, importantes en el proceso de alimentación de los pacientes. ¿Les aportan en algo?
Sí, sí, muchos de estos alimentos aportan mucha fibra. Es muy frecuente que el estreñimiento haga su aparición durante los tratamientos de quimio. Por ejemplo, los medicamentos que utilizamos para disminuir las náuseas y el vómito frecuentemente producen estreñimiento como rebote, como evento adverso. Entonces Ujú. hay que a veces utilizar una gran cantidad de fibra y estos productos que mencionabas son adecuados, además de que contienen ciertos tipos de sustancias que también entonces sí, pueden ser útiles y se recomiendan. Tener en cuenta que a veces también está el otro extremo y es los pacientes que tienen diarrea, donde ahí sí hay que obviamente disminuir el consumo de fibra y aumentar un poco más es el consumo de harinas, por ejemplo, en ciertos tipos de tratamientos de quimio. Muy bien. Dentro de las creencias, digamos, de los pacientes, que se vuelve hasta parte del imaginario colectivo, ya usted nos dirá si eso es mito o realidad, que hay alimentos como que le sugieren no puedes comer frutas ácidas en tu proceso de quimioterapia durante este tratamiento o alimentos o digamos verduras o frutas de color verde. Sí, hay obviamente mucho mito. Digamos que tips específicos para los pacientes es que cuando pierdan más el apetito y cuando están en ciertos procesos de quimioterapias, a veces que producen muchas náuseas y vómito, entonces hay que tratar de que las cosas sean de forma líquida, batida o licuada. El masticar, el tener alimentos duros o que obliguen a masticar mucho tiempo en la boca, producen más náuseas, producen más vómito, la saliva cambia, no es tan buena esa saliva para la parte digestiva y el proceso digestivo arranca desde la misma boca, entonces a veces empezamos a recomendar batidos. Obviamente hay también mucho mito porque pues han sacado montones de libros y la gente cree pues que el bestseller que está de venta en la librería es el adecuado para seguir la parte de recomendaciones y hay que tener ciertas precauciones porque muchos de esos libros pues los escriben personas que desafortunadamente no tienen mucha experiencia en el área oncológica pero sí tienen de pronto mucho mercadeo. Entonces lo que sí es importante es que a veces el consumo de las frutas y verduras que hablábamos ahora, pues se puede hacer a través, por ejemplo, de estos batidos. Ya el que si es batido rojo, batido verde, eso ya digamos que es más a gusto de pacientes. Obviamente hay algunos que aportan más fibra, hay algunos que aportan más lo que hablábamos ahora de los licopenos, hay otros que aportan de pronto un poquito más de carga energética. Entonces ya dependerá de lo que necesitemos, ¿cierto? O sea, si el paciente tiene fatiga, pues les daremos más productos que contengan alta carga energética. Si está más con estreñimiento, pues darle más de estos batidos que contengan fibra. Eso es como los cambios pues que hay que ir haciendo de acuerdo a cada paciente. Muy bien. ¿Es necesario que los pacientes oncológicos consuman suplementos nutricionales o multivitamínicos? Es decir, dentro de los discursos de los pacientes se encuentra que, ay, que me estoy tomando el factor de transferencia, que es que me recomendaron unas cápsulas muy buenas o un suplemento vitamínico en la tienda vegetariana. ¿Es pertinente utilizarlos o siempre contar con la aprobación de su médico? Sí, pues yo casi que ni lucho contra eso y soy muy sincero, es decir, ya eso está más que estudiado, que el 80-85% de los pacientes en el momento en que tienen un diagnóstico de cáncer ya tienen alrededor tanta información, el vecino, el familiar, el médico, internet, o sea, el Ujú. bombardeo de información es gigantesco para los pacientes. Eh, Hay que entenderlos que obviamente están ante un momento muy complejo, difícil y uno pues siempre busca tener como esa esperanza de algo que le diga esto es lo que te va a salvar o a curar del cáncer. La invitación es más a que pues de esa información la depuren, no todo es cierto,
No todos necesitan suplementos nutricionales, no todos necesitan suplementos multivitamínicos y de hecho hay que recordar que muchas de estas sustancias que entran al organismo pueden tener interacciones, es decir, pueden tener Ajá. reacciones con las sustancias que están ingresando por quimioterapia, por ejemplo, y pueden afectar tanto a mayor toxicidad o a disminuir la eficacia. Entonces, como decías, yo creo que la recomendación mayor es que busquen orientación, que tengan un profesional pues que les dé la orientación respectiva. No todo paciente necesita el suplemento nutricional, no todo paciente necesita el suplemento multivitamínico y dependerá, por ejemplo, a veces hacemos mediciones de ciertos tipos de vitaminas para hacer las reposiciones, hay pacientes que tienen anemia, entonces tendremos que hacer también algún enfoque para el manejo de esta anemia. Pero les va a llegar una información gigantesca. Casos en el consultorio, pues es del día a día, pacientes que se gastan, e incluso tengo pues casos de la vida real en que se gastan al mes entre 500 y 550 mil pesos, por ejemplo, en un montón de suplementos, vitaminas, complementos, selenio, vitamina C. Eh, Siempre soy más amigo de que y pues contradictoriamente los pacientes dicen, es que esto es natural. Entonces, como es natural, no me hace daño. No, natural es la fruta, natural es Ujú. lo que se prepara en casa, natural es la verdura que compró en el supermercado. Eso sí es natural. Todo lo otro, todo lo que venga en cápsulas, ya empacado y demás, no es natural 100%. Siempre tendrá algún proceso y por eso soy más amigo de que si vamos a consumir vitamina C, hay un montón de frutas y verduras que contienen vitamina C. Si necesitamos hierro, también. Cuando ya es una necesidad de suplementarlo rápido o de que hay que ya darlo como un reemplazo que no vamos a alcanzar a hacer en la parte nutricional, pues ahí ya escogeremos el mejor producto. Pero a veces se hacen daño los mismos pacientes utilizando ciertos tipos de productos, además de que se gastan un montón de plata que pues yo creo que no está en este momento como para botarla a la basura. Aló. Te fuiste, Andrés Yepes, te fuiste. No, yo aquí estoy. Te fuiste y volviste. Es la que A está ver, congelada, me puso ahí el oiga, cartel y se fue. oiga, yo lo veo ya usted medio pixelado. Bueno, ya está volviendo, ya está como regresando. Muy bien. Aquí en el chat tenemos un par de preguntas. A ver si de pronto le podemos dar respuesta. Por aquí había una bastante amplia e interesante. Entonces déjame. Dice, doctor, ¿usted qué opina de la disminución de consumo de antioxidantes? Que se pensaba podía disminuir el efecto de la quimioterapia? Así lo entiendo. A ver, doctor, ¿qué opina de la disminución de consumo de antioxidantes? ¿Qué se pensaba que podía disminuir el efecto de la quimioterapia? Lo tienen así en pregunta. Bueno, creo que la interpretación era más o menos como lo que hablábamos ahorita, que hay sustancias que pueden interferir con los tratamientos de quimio, ¿cierto? Creo que por ahí va un poquito la cosa. Por ejemplo, casos que podemos poner como ejemplos, el omega 3. El omega 3 es un buen antioxidante, un potente antioxidante, pero en ciertos tipos de quimioterapias no se puede utilizar porque el efecto que hace sobre ciertas membranas de la célula hace que el medicamento de quimioterapia, de ciertas quimioterapias, no entre a la célula del tumor. Entonces, antes hace un efecto de proteger la célula del tumor contra la quimioterapia. Entonces, depende del tipo de quimioterapia que estemos utilizando. Por el contrario, hay ciertos tipos de grupos de antioxidantes, por ejemplo, el aceite de oliva, si hablamos de cosas naturales, que podemos utilizar en casi todos los tipos de quimioterapia. Lo que pasa es que sí hay alimentos que uno debe recomendar dependiendo del tipo de tratamientos. Por ejemplo, en cáncer de Ujú. mama hay ciertos tipos de hormonoterapia, lo que se llaman inhibidores de aromatasa, que por ejemplo no deben
utilizarse en conjunto, por ejemplo, con sustancias como el tofu o la soya o el aceite de maíz, porque interfieren con el efecto, pero sí les debemos dar, por ejemplo, arándanos, champiñones, que potencian el efecto del medicamento. Entonces, por eso hay que analizarlo dependiendo de cada terapia, de cada paciente, y pues ahí es donde se dan las recomendaciones ya, como hablábamos al principio, muy individualizadas. Bueno, muchas gracias. Por aquí hay otra. Dice, hola, vivo en Chile, tengo diagnosticado un cáncer en etapa 4, me sacaron un tumor de 12 centímetros de diámetro, un ovario y 28 ganglios. Dos estaban contaminados. Estoy con capecitabina. Pienso que la pregunta va como más enfocada en como qué tipo de recomendación esta se le puede dar a la paciente. Pues digamos que desde el punto de vista, ¿aló? Aquí estoy, Bueno, desde el punto de aquí vista estoy. nutricional, pues desde el punto de vista nutricional, en la parte de cáncer de ovario, en general, la gran mayoría se comportan como un tipo de tumor que tiene influjo hormonal. Entonces, en ciertas consideraciones se maneja similar a lo que tiene que ver con cáncer de mama. Pues digamos que recomendaciones de las que hablamos ahora, el consumo alto de estas verduras crucíferas, muy buen consumo, por ejemplo, de aceite de oliva, que son buenos antiinflamatorios y antioxidantes. Con respecto al medicamento puntual que está utilizando la capecitabina, afecta mucho la parte gastrointestinal, es causante frecuente de diarrea. Eh, por lo menos en mi práctica, los pacientes que están con capecitabina trato de que utilicen probióticos. Hay trabajos donde el dar probióticos en pacientes con capecitabina disminuye la diarrea en más de un 70%, mejora la parte intestinal y también nos mejora esa microbiota intestinal. Entonces, digamos que desde el punto de vista de así como una recomendación puntual, pues es como lo que hacemos con los pacientes, recordar que los probióticos no, hay muchos, hay un montón de probióticos y depende para qué los vamos a utilizar, porque depende de la concentración que tenga de ciertos tipos de bacterias y obviamente para qué los vamos a utilizar. Hay probióticos que se utilizan más para enfermedades intestinales que no tienen nada que ver con el cáncer y hay otros que son específicos para pacientes en tratamientos contra el cáncer. Entonces también el solo probiótico hay que saberlo escoger. Ujú, muy bien. Por aquí tenemos otra. ¿Alguna recomendación para un paciente que no le gusta la carne? No me gusta la carne. Pues si la pregunta es como de reemplazo de proteínas, Ajá. pues lo que ¿Qué hablábamos, tipsitos ¿cierto? le Los grupos podemos dar? sí, es decir, una de las opciones cuando cambian, porque pues son dos cosas, que antes de los tratamientos nunca comiera carne y no le gustara la carne, pues es una cosa. Si ahora con los tratamientos dejó de percibir el sabor y pues ya no le gusta la carne, porque a veces lo mencionan como que fuera un sabor metálico o arena que dicen los pacientes, es de pronto buscar cómo la consumimos. Entonces hay varias opciones. Uno, pues si la carne definitivamente en diferentes preparaciones, que se puede hacer licuada, se puede hacer, pues entiendo, o no sé si será solamente la carne roja, pero pues están las opciones de carne blanca. Hay otras fuentes de proteínas, lo que hablábamos ahora, el huevo, los frijoles, las lentejas, y hay opciones desde el punto de vista vegetariano o pues de la parte vegetal que pues utilizan mucho como el tofu, por ejemplo, la espirulina. La espirulina tiene alta cantidad de proteínas, lo que pasa es que también hay que saber prepararla porque si no se hace bien puede tener un sabor como amargo, maluco, entonces hay que saberlo preparar. Pero hay otras fuentes de proteínas y de hecho gramo a gramo, si uno dice, compara la misma cantidad de huevo con carne, tiene mucha más proteína, por ejemplo, el huevo. Entonces es otra fuente buena de proteínas. Se pueden preparar aquellos famosos batidos, por ejemplo, con la clara de huevo. La clara de huevo contiene mucha albúmina, que es una proteína pues importante con la cual podemos dar suplementación. Entonces, hacer batidos o estas preparaciones, como por ejemplo eh, las que hacían nuestras abuelas, también haciendo clara de huevo con esencia de vainilla, con un poquito a veces de miel,
o mezclar clara de huevo, por ejemplo, con los jugos, para hacer que no se sienta mucho, pues también son opciones de consumo fácil y que, pues, como les decía, no tengan que masticar, no sientan tanto el sabor de pronto en boca, que les puede hacer náuseas, vómito o rechazarlo. Entonces es eso, es como aprender a cocinar nuevamente o a buscar opciones diferentes en la cocina. Dentro de los alimentos, también podríamos decir que hacen parte de las creencias o de lo que escuchan los pacientes en el día a día, de que la gelatina sin sabor, con respecto a mezclarla en jugos, en determinadas preparaciones, ayuda al proceso de cicatrización o a controlar la gastritis. ¿Esto es mito o realidad? Sí, hay muchos mitos, es decir, desde el punto de vista de tratamiento contra el cáncer es muy frecuente la inflamación gastrointestinal, por lo que decíamos de cambios en la parte hay enlentecimiento del funcionamiento intestinal, hay cambio en la saliva, hay cambio en los ácidos a nivel del estómago, entonces se producen esas inflamaciones. Eh, digamos que hay productos naturales que se pueden utilizar. Yo, por ejemplo, no soy muy amigo de estar formulando a todos los pacientes, por ejemplo, con omeprazol o este tipo de productos. Ya se ha demostrado que alteran mucho la flora intestinal. Entonces hay que tenerlos como con ciertas precauciones y sobre todo tratar de que no sean consumidos a largo plazo. O sea, si yo voy a dar uno de estos medicamentos, pues generalmente es un tratamiento por un mes y ahí ya debe haber mejoría. Los pacientes se inflaman mucho. Mientras no haya una contraindicación médica, por ejemplo, tips que pueden hacer, el consumo de paletas o el consumo de hielo, el consumo de granizados, las cosas congeladas ayudan mucho con ese tema de inflamación, ayudan un poquito a anestesiar, a mejorar, por ejemplo, consumirlos antes de los alimentos ayuda bastante a los pacientes. Entonces, el consumir ese tipo de cosas congeladas. Obviamente no lo pueden hacer todos porque hay ciertos tipos de medicamentos de quimioterapia con los cuales choca el frío, o sea que no se puede utilizar el frío. Entonces, obviamente si Ujú. el médico les da vía libre para el consumo de cosas frías, lo pueden hacer. Entonces, consumir hielo, paletas, granizados, eso es una buena opción. Desde el punto de vista natural, pues digamos que más que la gelatina sin sabor, se utilizan productos que mejoren la parte de recubrimiento gástrico, como también se producen alteraciones en la parte digestiva a partir de lo que tiene que ver con la producción de bilis, por ejemplo. eh, es frecuente incluso que aparezcan cálculos en la parte de la vesícula en los pacientes que están en quimioterapia. Entonces, por ejemplo, hay fitoterapias que se pueden utilizar. Fitoterapias son sustancias naturales y, por ejemplo, algunos protectores gástricos pueden ser útiles como la alcachofa, por ejemplo. Entonces, es buscar qué opciones se tienen, que también pueden ser naturales y no necesariamente todo tiene que ser con medicamentos o con sustancias, pues obviamente procesadas. Ya que toca el tema de la fitoterapia, que es un tema que me imagino que es muy amplio también y que requeriríamos otro live o otros más. Sería importante de pronto, si usted nos lo permite, traerlo nuevamente aquí a Paliativos y Duelo para que nos comparta todo lo que tiene que ver con su conocimiento en este tema. Sabemos que la fitoterapia está como enfocado a todo lo que tiene que ver con plantas medicinales, usted me corregirá. ¿Alguna planta así como en específico aquí que usted pueda sugerir o que haga parte, digamos, de la alimentación cotidiana o que sea importante tenerla allí como disponible en nuestros hogares? Sí, es igual, depende, ¿cierto? Depende para qué la vayamos a utilizar. Todas tienen también ciertos efectos secundarios y ciertas recomendaciones, ciertas precauciones. Una de las que más se utiliza, por ejemplo, es la cúrcuma. Es una raíz, es un rizoma, pues Mm, que se utiliza frecuentemente en la cocina como condimento. Es no es muy comprarla frecuente. procesada, debe ser la natural como tal. Depende para qué lo vamos a utilizar. O sea, si por ejemplo hay algunos estudios, por ejemplo, para mejorar algunos efectos del tratamiento con quimioterapia, entonces hay que dar dosis altas, por ejemplo, de cúrcuma
algunos tumores cerebrales, por ejemplo, utilizamos cúrcuma. En algunos cánceres de ovario, por ejemplo, utilizamos cúrcuma, pero las dosis son tan altas que ya utilizar la raíz no es suficiente, entonces ahí sí hay que comprar la cápsula, o sea, hay que conseguir la cápsula con el producto, digamos, que es activo a nivel de nuestro cuerpo, son los curcuminoides. Generalmente deben venir con pimienta negra porque favorece la absorción de esos curcuminoides, y ya son dosis altas, entonces ahí sí toca obviamente recurrir a la cápsula de cúrcuma, pero desde el punto de vista de utilización en la casa, así como hablábamos del aceite de oliva, mientras no haya ninguna contraindicación, se puede utilizar cúrcuma como condimento, es un buen antiinflamatorio, tiene en algunos estudios propiedades incluso que son anticancerígenas, entonces se pueden utilizar. En la India lo utilizan mucho para su tipo de cocina, la cúrcuma con el curry, para la preparación pues de este tipo de productos, pero lo podemos utilizar como condimento y es una buena opción. Utilizamos mucho, por ejemplo, jengibre para prevenir las náuseas y el vómito en los pacientes con quimio. A veces también nos toca recurrir a las cápsulas porque como es irritante y un poquito picante, entonces hay Picante. pacientes que no toleran tampoco la raíz y entonces nos toca obviamente darlo en cápsula. Y siempre recordarles pues a los pacientes que así estén tomando este tipo de sustancias, de extractos de plantas, siempre comentárselo a su médico. Por ejemplo, estos que acabamos de mencionar, el jengibre, la cúrcuma, incluyendo, por ejemplo, el ajo, el ganoderma, eh, el ginkgo biloba, el ginseng, se deben suspender antes de las cirugías porque funcionan también como una aspirina. Entonces ponen la sangre un poquito más Mm, líquida y pueden favorecer el sangrado. Entonces, siempre cualquier tipo de sustancia, así sea recomendada por cualquier persona, tomaron la decisión de utilizarla, la recomendación es que siempre se lo consulten o se lo digan a su médico cuando les pregunte qué medicamentos toman, no es solamente medicamentos para la presión, el azúcar, sino todo lo que toman desde el punto de vista natural, porque algunos de ellos pues pueden causarles también daños. Entonces, por ejemplo, los sangrados en cirugía pueden estar también como consecuencia de este tipo de productos, incluso el té verde, por ejemplo, puede ser también un antiagregante, o sea, funcionar como aspirina. Entonces, todo este tipo de sustancias siempre es bueno que lo consulten con su médico. vale, muchas gracias, doctor. Aquí otra pregunta y ya pues como para que vayamos cerrando, usted ya debe estar muy cansadito y lamentablemente el tiempo en Instagram es muy corto. Dice, ¿qué opina de las terapias alternativas para el manejo de los efectos secundarios? ¿Estaría nutrición oncológica, digamos, vinculado con el tema de terapias alternativas o el mundo holístico también? Ahí serían dos preguntas. Ay, María, ese es otro tema. Pues Otros light. básicamente, sí, no, hasta tres o cuatro. Ujú. Eh, hay algo que en este momento pues se utiliza en unidades de cancerología, que es lo que pues en algunas unidades de cancerología en el mundo, que es lo que se llama la oncología integrativa. Ujú. Entonces, primero, corregir, no se dice terapias alternativas, ese término está mandado a recoger porque cuando uno habla de terapias alternativas es que su tratamiento, su cáncer, lo va a tratar solamente con este tipo de productos, cosa que es riesgosa, es peligrosa, no se debe hacer. Es decir, eh, algunos pacientes dicen, tengo miedo o no quiero quimioterapia y se van por esto que se llaman terapias alternativas. Entonces, cuando uno habla de terapias alternativas, está hablando de terapias no demostradas científicamente. El término se debe cambiar, es a terapias complementarias. Y Muy eso sí bien. lo hacemos. Las terapias complementarias incluye la nutrición, incluye la acupuntura, incluye la hipnosis, incluye el ejercicio, las terapias de rehabilitación, incluye, por ejemplo, la fitoterapia que hablábamos ahora. Entonces, todo esto que hablábamos de oncología integrativa es un círculo de procedimientos y que incluye también los tratamientos convencionales, es decir, la quimio, la radio, la cirugía, y simplemente lo que se hace es sumar, agregar, por eso se llama terapia complementaria. Entonces, lo que preguntaban, corrigiendo el término, entonces las terapias complementarias sirven para mejorar los eventos adversos de las terapias convencionales. La respuesta es sí, hay trabajos y está demostrado científicamente. De hecho, hay guías de recomendación para terapias complementarias en cáncer.
están, digamos, más estudiadas en cáncer de mama, en cáncer de pulmón y en cáncer de próstata. eh, y hay diferentes tipos de terapias. Incluso, pues, se incluye también las terapias de medicinas que son, pues, también de amplio conocimiento, pues, desde hace muchísimos años, como son medicinas tipo ayurvédica o la medicina Ajá. china, que tienen también, pues, algunos tipos de ayudas para el paciente con cáncer. Entonces, sí se pueden utilizar. Obviamente también hay que estar, pues, obviamente bien asesorados, hay que buscar los profesionales que estén entrenados en el tema, pero sí se pueden utilizar. Entonces, terapia alternativa no, se llama terapia complementaria, está dentro del grupo de los tratamientos que hacemos en oncología integrativa y sí se pueden utilizar. El que hablábamos, por ejemplo, el jengibre para mejorar las náuseas y el vómito, es una terapia complementaria del grupo de las fitoterapias. Por ejemplo, los dolores musculares que les dan a los pacientes en algunos tratamientos. Por ejemplo, la acupuntura ayuda a mejorar esos dolores que se presentan a nivel muscular. Entonces, esos son terapias complementarias y también están demostradas que pueden ser utilizadas en los pacientes con cáncer, buscando eso, buscar mejorar calidad de vida, disminuir eventos adversos y que el paciente tolere mejor los tratamientos convencionales. Muy bien, doctor Yepes. Definitivamente el tiempo se queda corto. Hay otras preguntas que, como quien dice, se nos van a quedar pendientes para un próximo encuentro. Eh, Nos encantaría poderlo tener por aquí nuevamente para que nos compartiera también todo este tema de lo que es la oncología integrativa, como usted lo contaba, de lo necesario, de lo valioso y de lo que le puede aportar, digamos, a los pacientes en todo su proceso, digamos, de pre, durante y post tratamiento, digámoslo así, en todo su proceso de acompañamiento de diagnóstico. Cuéntenos cómo lo encontramos en redes sociales. Bueno, en Instagram y en Facebook estoy como Tu Vida Integrativa. Eh, Ahí, pues, por ejemplo, en Instagram publicamos algunas cositas de esto que estuvimos hablando en el día de hoy. Lo encuentran ahí gratis, pues, los pacientes. Ahí estamos en redes como Tu Vida Integrativa. Tenemos, pues, la consulta de oncología integrativa, de asesoría desde esta parte nutricional oncológica. Estén pendientes porque vienen cositas interesantes. Ya vamos a liberar también algunos tratamientos para acompañarlos en estos procesos, por ejemplo, de inmunoterapia, de prevenir algunos efectos secundarios, con ya algunos productos, pues, que han demostrado recientemente también con algunos estudios científicos muy bien hechos. Entonces, ahí estamos para acompañarlos, ahí pueden consultar información, y, pues, lo que necesiten con gusto, y, pues, atento a otro encuentro que me encanta, pues esto lo pudiéramos seguir haciendo diariamente, ¿no? Eso Diariamente, me gusta. bueno, ¿qué me has dicho? Sí, diariamente, nochemente, pero usted es la que pone ahí Ay, no, de verdad que eternamente agradecidas desde Paliativos y Duelo por dedicarnos tu tiempo, tu conocimiento, por esa entrega que tienes a tu labor desde esa parte humana y profesional para ayudarle a los pacientes. Eres bienvenido por acá las veces que quieras, pero tranquilo que lo vamos a seguir molestando. No, yo encantado, yo encantado. No, igual para los pacientes un gustazo, y, pues ojalá hayan sacado cositas que les sirvan. Yo sé que sí, yo sé que sí. Antes, Antes es agradecimiento a los pacientes, son unos guerreros, unos duros, como dicen por ahí los muchachos de ahora, son absolutamente maestros, y, pues, si podemos retribuir alguna cosita, ayudarles, darles la mano durante todo este proceso de aprendizaje que es, yo creo, el cáncer en última instancia, que o sea, yo creo que para quienes estamos metidos sabemos que es un maestro, algo enseña, algo quita, pero algo da, y, pues obviamente esto es un grupo, esto es cada uno aportando su granito, ustedes en psicología, nosotros en la parte médica, las enfermeras, los de dolor y cuidado paliativo. O sea, esto es un mundo grande de profesionales que yo creo que
unidos podemos darles ese granito de arena a los pacientes, tratar de ayudarlos y no, absolutamente toda mi admiración por ese proceso que viven. Sépanlo vivir, aprovechenlo, sepan que ese maestro apareció por algo, algo estaba de pronto mal en nuestras vidas por ahí y también el alimento puede ser algo que nos termine beneficiando. Entonces, no, encantado de estar por aquí y cuando podamos volvernos a reunir, aquí estaremos. Bueno, nuevamente mil y mil gracias. Espero que descanse. Una muy feliz noche. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y aportaron con sus preguntas. Al doctor Andrés Yepes, no, es que no tenemos palabras, sino de gratitud y admiración. Fue un honor tenerlo por No, acá, muchas doctor. gracias. De verdad que sí. Se le quiere. A ustedes, muchas gracias. Feliz noche. Se me cuidan Un mucho. Que estén abracito, bien. que Chao. descanse. Abrazos. Chao. Chao.